que sí, que Bruno o el señor Bruno Pacheco tiene evidencia suficiente que podría hacer tambalear incluso al presidente de la República. Estamos comunicados ahora vía Zoom con el abogado William Paco Castillo, que fue hasta hace algunos días y por algunos días abogado de Bruno Pacheco, que ha hecho declaraciones a la revista Hildebrand en sus 13 que han llamado la atención. William, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Tú dices, le has dicho a esta revista que Bruno Pacheco tendría evidencias, inclusive grabaciones que podrían comprometer seriamente al presidente Castillo en actos de corrupción. ¿Es así? Yo Nicolás, hago un análisis sobre lo que converso, trato y planeo una estrategia con mi cliente. No necesito mayor evidencia para entender que mi cliente, en el caso específico de Bruno, según lo que me decía, sí contaba con suficientes elementos que pudieran comprometer a quien estaba encima de él o a quienes estaban por encima de él. En consecuencia, frente a la coyuntura actual política, yo estoy seguro, a la luz de lo que se ha venido ya hablando y desarrollando, que sí, que Bruno o el señor Bruno Pacheco tiene evidencia suficiente que podría hacer tambalear incluso al presidente de la República. Es decir, que no es, o sea, por ejemplo, en el caso de Karelyn López tiene dicho, ¿no es cierto? Ella hace afirmaciones. El problema es que esas afirmaciones tienen que ser validadas, tienen que ser corroboradas, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Para que una colaboración como la que ella pretende pueda avanzar, se necesita acreditar que lo que está diciendo es verdad, con otros, no solo testimonios, sino evidencias. Ahora tú dices, esas evidencias las tiene Bruno Pacheco. Es decir, no es solo la palabra de Bruno Pacheco, sino tiene evidencia. ¿Qué son? ¿Grabaciones, comunicaciones por WhatsApp, documentos? ¿Qué puede tener? Fundamentalmente WhatsApp, ¿no? Conversaciones en WhatsApp, fundamentalmente instrumentales, documentos, y obviamente también tiene dichos de la propia señora Karelyn, ¿no? Es que aquí parece que entre ellos mismos habían desconfianzas naturales, porque al menos el señor Bruno Pacheco no ha tenido cuidado en guardar, en recopilar la información que recibía, y una de esas informaciones tenía que ver con una declaración de la señora Karelyn en la cual desmentía y lo exculpaba de toda responsabilidad. Y hemos visto hace 2 días a la señora Karelyn en el Congreso declarando exactamente lo que yo anuncié, creo, en tu programa. Yo, ¿te acuerdas? Te dije, esto es lo que hay, y la señora Karelyn ha venido a decir exactamente lo que yo he venido sosteniendo en las entrevistas que se me han ido efectuando. Ahora, Karelyn le ha hecho un guiño a Bruno Pacheco, Karelyn y su defensa, porque, digamos, el hecho de que el abogado de Karelyn sea el abogado de Keiko Fujimori, digamos, es un mensaje bastante significativo de por dónde van las cosas. Ahora, pero Karelyn no ha acusado a Bruno Pacheco, sino prácticamente le ha hecho una invocación a que se pase a su lado. Es decir, ¿qué está pasando con Bruno Pacheco? ¿Está deshojando margaritas si defiende y protege al profesor Castillo, o se pasa del lado de Karelyn y empieza también a señalarlo? Fíjate, la señora Karelyn López ha repetido casi textualmente lo que yo he venido diciendo. Creo que exactamente existe lo que tú dices, un tema subjetivo del concepto de lealtad. Porque el señor Bruno Pacheco, con la prueba que tenía de las que decía tener, pero fundamentalmente con la prueba que tenía referente al caso que a mí me cupo defenderlo, o a los 2 casos, era suficiente para que ganara la libertad.
En consecuencia, claro, si él declara sin ser colaborador, porque todavía la señora Karelin tampoco lo es, pero declarando aquello, ganaría automáticamente la calle, es decir, su total libertad. En consecuencia, lo que está diciendo la señora Karelin, esta versión exculpatoria que hace de Bruno, ya yo la conocía, ya yo la sabía, y además en el expediente ella no inculpa directamente a Bruno. La única inculpación que hace Karelin al señor Bruno Pacheco consiste en decir que Bruno Pacheco conocía, que Bruno Pacheco sabía estos tejes y manejes relacionados con contrataciones corruptas que se hacían dentro del Ejecutivo. Ahora, William, para terminar, es decir, tanto lo que tú has declarado como el testimonio ante la Comisión de Fiscalización plantean un asunto muy grave, que es el interrogante, ¿no es cierto? Era parte del presidente de estos hechos de favorecimiento indebido, de tranza de contrataciones con el Estado, de adquisiciones que se generaron según las evidencias que ha recogido la Fiscalía en el espacio del Palacio de Gobierno. Es decir, el presidente era parte e incluso, como dice Karelin, era el líder. En realidad la respuesta a ese interrogante la tiene el Ministerio Público y el fiscal Pablo Sánchez. ¿Debería o no debería cambiar la decisión de Zoraida Ábalos? Zoraida Ábalos dijo: abro la investigación pero suspendo las diligencias hasta que el presidente ya no lo sea, hasta el 2026. O sea, Pablo Sánchez está habilitado para cambiar esa decisión. Totalmente, porque la decisión que hace la señora Zoraida Ábalos no es una decisión basada en tipo legal o en tipicidad procesal que nosotros los abogados así denominamos. Es una situación que ella esgrime en su resolución sobre la base de antecedentes que habrían sucedido con anteriores gobernantes, según la justificación que hace Zoraida Ábalos. Pero al haber un nuevo fiscal supremo, él puede desorientar esa política que tiene frente a los actos de investigación o de incriminación contra el presidente y de un plumazo cambiarlo. Todo estaría en manos del señor Pablo Sánchez. En consecuencia, de él depende, como tú bien lo has dicho. Ahora, con respecto al dicho de la señora Karelin, que el señor presidente de la República lideraba la organización criminal de la cual estamos hablando, pues yo la escucho y a la luz de lo que me tocó conocer, el poco trajín que tuve, pero hay más que, para mí por lo menos, una conclusión meridiana y sostenida en el sentido en que si Bruno Pacheco quisiera colaborar y honrar su palabra y decir lo que sabe, probablemente el presidente de la República tendría que dejar el cargo, según lo que yo aprecio. Es decir, pero lo que tú puedes decir es: Bruno Pacheco está contemplando seriamente la posibilidad de imitar a Karelin López y solicitar acogerse a un procedimiento de colaboración eficaz. ¿De eso es de lo que estamos hablando? ¿Que Bruno Pacheco podría convertirse en un colaborador de la justicia e inculpar al presidente? Mira, lo que haga el señor Bruno Pacheco después que yo dejé su defensa es en realidad una decisión de él, pero yo te hablo cuando tuve la defensa. Él no quería ser colaborador eficaz, porque él decía: si yo soy colaborador eficaz, estaría reconociendo que he delinquido, al menos en el tema que yo defendía. Pero sí él quería colaborar, decía: en determinado momento yo me puedo presentar como colaborador, claro. Es lo mismo que Karelin, ¿no? Todavía claro, ella no es colaborador eficaz, al menos en este tema. Claro, pero la condición para ser colaborador es reconocer la comisión de un delito, en el nivel que sea, pero reconoces que has cometido un delito y aportas con información que permita, si se tratara de una organización, conocer el modus operandi y los integrantes de la organización, ¿no? En la colaboración eficaz propiamente dicha y específica, sí.
pero en la llamada confesión sincera y colaborar con la justicia, ser un testigo protegido, es distinto. Él, pienso yo, que quería ser más que un colaborador eficaz, en todo caso, un testigo que colabore con la justicia y pedir protección en ese sentido. Ese fue mi consejo y esa fue mi estrategia. Bueno, sea como fuera, William, hay una cosa que está clara acá, es decir, ni Bruno Pacheco, ni Karelin López, ni el Congreso de la República, es decir, quien tiene que resolver la veracidad o no de estos dichos y de este tema, de si está o no involucrado el presidente, es una investigación de la Fiscalía de la Nación que tiene que hacerse ahora. Es decir, los peruanos no podemos esperar el 2026, ¿no es cierto? O a que Pedro Castillo deje de ser presidente para saber la verdad. Queremos la verdad ahora. Y al propio presidente que jura inocencia, le debería interesar que esto sea así, ¿no? Bueno. Todos queremos eso y estamos en manos del señor fiscal supremo, porque la fiscal Sacenarro no tiene lamentablemente la competencia ni las credenciales para iniciar investigación contra personajes que están protegidos por el antejuicio. Muchas gracias, William. Muy gentil, como siempre. Un abrazo.